compartiendo la pantalla. Preparé acá Lo que vamos a ver hoy es básicamente cómo empezar a resolver la guía práctica del consumidor, ¿no? Y antes de arrancar voy a hacer una breve introducción de los temas que estuvieron viendo, teniendo en cuenta los elementos que necesitan para resolver la práctica, ¿ok? Bueno, así se ve ahí bien el Word. La idea sería entonces arrancar un poco con esto, mientras voy terminando de admitir gente. Profe, tengo una pregunta respecto al Sí, parcial. ¿Se sabe algo cómo va a ser o cómo se va a tomar? te comento. El cuatrimestre anterior, al principio, bueno, pensamos hacer unas actividades, después tomamos unos prácticos, como vieron que el mecanismo era que había que necesariamente tomar unas actividades de seguimiento y demás. Y bueno, como ahora cambió la cosa y no nos exigen eso, sino que es como un cuatrimestre tradicional en el que tenés que tomar 2 parciales. La diferencia es que, bueno, los parciales tienen que tener más de 7 los dos para poder promocionar. Eh, como cambió eso, bueno, la idea es evaluar de esa manera, como hicimos también en el final del cuatri pasado, que tomamos eh, un final que nosotros dimos las consignas un domingo a la noche, suponete, los dimos a las, no sé, a las 9, 10 de la noche, y lo tenían que entregar el lunes a la 1 más o menos. Eso hicimos el cuatri pasado. Creímos que era lo mejor porque si hacíamos uno sincrónico, en el que estábamos todos al mismo tiempo en el Zoom o alguna cosa así, iba a pasar que quizás alguno no tenía conexión, se le iba a caer la conexión. Entonces, para garantizar que todos iban a poder hacer el examen, hicimos eso. Y porque hicimos eso, hicimos un examen un poquito más largo eh, y un poquito más complicado quizás que uno presencial. Pero no, la idea es esa, la idea es tomar algo similar a lo que sería en un cuatrimestre normal, pero con esta diferencia, ¿no? Que bueno, no los podemos ver cuando están haciendo el examen. Eh, la idea obviamente es tomar un examen práctico, no es tomar algo que tengan que, no sé, que buscar cosas, sino que lo puedan resolver en el momento. Y la idea entonces es, bueno, si en este caso vamos a tomar 2 parciales, quizás sí hagamos lo de hacerlo sincrónico, pero más corto. Poder hacerlo, no sé, en 1 hora y media, pero que sea contestar, digamos, bien concreto. Pero bueno, eso en realidad lo tenemos que verlo con Pablo. Se supone que en este cuatrimestre tenemos que tomar 2 parciales y recuperatorios, así que lo más probable es que hagamos eso, pero en principio la fecha del parcial está fija y esperen que me están escribiendo acá. No sé por qué no estoy pudiendo abrir el chat. Ahí está. Sí, yo acepté a todos. No me aparece nadie para aceptar. Bueno, arrancamos. Lo que les decía, igual quédense tranquilos con el tema del examen, porque el punto es que va a ser un examen común, digamos, muy parecido a los que estuvimos tomando el cuatrimestre pasado, quizás un poco más cortos. El cuatrimestre pasado armamos esas actividades de seguimiento que eran, bueno, hacerlas en grupo, ahí está. Hacer en grupo una serie de actividades para, de alguna manera, que demostrar que estaban siguiendo la materia, pero después armamos un final bastante contundente con casi todos los temas. Y la verdad que los resultados fueron buenos, más allá de la distancia y todo, yo creo que tomando algo así se garantiza que tengan que hacer, digamos, que tengan que hacer los ejercicios
que haciendo la guía, haciendo los parciales viejos, con eso van a andar bien. Como habrán visto, el drive del curso tiene de todo. Tiene las guías, digamos, las guías prácticas, pero también tiene materiales muy puntuales sobre cada tema. Tiene los libros, están las slides, obviamente, que son clave. Muy importante eso, que sigan las slides, que las lleven, las tengan a mano en las clases de Pablo y que traten de leerlas antes de cada clase. Quizás nosotros no le digamos, bueno, tienen que leer hasta tal slide o tal material, tienen que llevarlo leído, pero sí es importante que apenas termine una clase, traten de combinar todo, traten de combinar lo que da Pablo en la clase con lo que dicen las slides y en lo posible con el libro, porque el libro amplía un montón de las nociones que están en las slides, que están muy resumidas. Y nosotros, los días, no necesariamente los miércoles, quizás haya algún jueves como mañana que van a tener otra práctica con Robert. Vamos a dar clases prácticas para que puedan resolver las guías, ¿no? Y en las prácticas vamos a ver ejercicios de la guía y también la idea es dar como un panorama general de lo que ya estuvieron viendo con Pablo. De manera que ustedes se vayan de esta clase con toda la información necesaria para hacer la guía, ¿ok? Entonces, yo me armé, el cuatrimestre pasado hice lo mismo. Hay gente que no está pudiendo entrar, me dicen. Ajá. Yo no estoy viendo a nadie acá que me esté pidiendo entrar. No, Si no, si pueden, compartan el link en el Classroom, porque quizás están usando un link que no funciona. A mí me apareció alguien. Bueno, les decía entonces, la idea de mis clases, supónganse, porque Robert mañana va a dar algo bien práctico, la idea de mis clases es hacer algún punto de contacto con lo que da Pablo, profundizar quizás en algunas cuestiones más teóricas que bueno, que a veces quizás se pasan de largo, pero bueno, ya habrán visto que micro es una materia súper matemática, que de alguna manera es una continuación de análisis 2 con relaciones económicas, ¿no? ¿Qué agregamos a análisis 2? Bueno, agregamos la teoría neoclásica, que es la teoría de el equilibrio parcial, el equilibrio general. En definitiva, lo que nos dicen estas teorías es que hay individuos en la economía, hay agentes económicos que tienen determinadas características, son racionales, de alguna manera se manejan, optimizando los recursos que tienen, su presupuesto. Supónganse en este caso, el consumidor tiene de información su presupuesto y las preferencias. Por ahora no vamos a hablar de la oferta, no voy a hablar de las condiciones que tienen las empresas, pero en principio los consumidores, frente a un mundo de certidumbre, un mundo de abundancia de bienes, de abundancia de servicios, pueden elegir entre las opciones según sus preferencias, siempre sujeto a su restricción de presupuesto. O sea, y esto es un punto clave. La teoría neoclásica nos va a dar cierta descripción del ser humano que nos van a decir, bueno, somos egoístas, o el individuo racional es egoísta, y lo que quiere siempre es optimizar su satisfacción, su felicidad, su bienestar. Y de esto va a sacar una serie de conclusiones, va a decir, bueno, más consumo siempre va a ser más bienestar. Y este mayor bienestar se consigue a través de, obviamente, una ecuación de trabajo, de ocio y trabajo, en donde
si bien el trabajo genera desutilidad, el ingreso que genera laboral me permite consumir, me permite darme eh, algunos, algunos lujos o darme alguna felicidad que entonces va a incentivarme a trabajar. Pero bueno, todo esto está dentro de la teoría neoclásica y nos describe este ser, digamos, racional, este ser, digamos, egoísta, que de alguna manera está descrito por estos supuestos que vamos a ver ahora. Yo me armo estos materiales para ir siguiendo una línea, pero bueno, estos después obviamente se los paso. Estaba olvidando de grabar la clase. Ok. Entonces, decíamos, bueno, nos manejamos con ecuaciones, con matemática. Bueno, ¿cómo nos vamos a manejar con las distintas relaciones que vamos a ver? Bueno, son relaciones de variables. En este caso vamos a tener dos tipos de relaciones. Las relaciones más de tipo lineal, de una variable, en donde, por ejemplo, yo tengo, no sé, la utilidad que me da el consumo de un bien, y eso le llamo función de utilidad. Y esa función a mí lo que me va a decir es que hay una serie de elementos en el mundo capitalista, digamos, en el sistema económico, que a mí me generan cierto nivel de bienestar. Entonces yo voy a consumir en la medida que eso me da bienestar. Ahora, no todo me da el mismo nivel de bienestar, más es siempre mejor. No necesariamente voy a tener la misma preferencia por un bien que por otro. Vamos a ver un caso de, bueno, vestimenta y alimentos, pero en ese caso lo que sucede es que yo tengo la misma preferencia por los dos bienes, pero no siempre va a pasar eso. En muchos casos yo voy a tener mayor preferencia por un bien que por el otro, y en algunos casos voy a tener preferencias un poco distintas, en donde no aumenta necesariamente mi utilidad cuando aumento el consumo de uno de los dos bienes. Entonces, de todo este mundo de posibilidades, la idea es que estamos en un mundo digamos, de completitud en los mercados, en donde no faltan, no hay desabastecimiento. Entonces yo siempre voy a poder elegir. En este conjunto, digamos, X, voy a tener una serie de posibilidades de canastas de consumo, de combinación de bienes, que pueden ser dos, para simplificar, pero pueden ser un conjunto mucho mayor de toda la canasta de consumo. Y lo que me va a determinar cuánto voy a consumir es mi función de utilidad. ¿Ok? Entonces, la función de utilidad es lo que nos va a permitir ordenar las preferencias, nuestras preferencias sobre las distintas canastas posibles y determinar qué canasta me voy a llevar. ¿Sujeto a qué? Bueno, primero yo tengo en cuenta mis preferencias y esas preferencias yo las voy a optimizar, siempre sujeto a una restricción, que en este caso va a ser la restricción del presupuesto. Más es siempre mejor a menos, pero en algún punto yo voy a poder consumir y en otro no, porque si la canasta que yo quiero es suficientemente cara como para superar mi renta, no la voy a poder consumir. Entonces yo no puedo consumir infinitamente. Estoy limitado por las condiciones por mis condiciones, digamos, de solvencia, de riqueza. Entonces, como verán, no sé si están viendo bien acá el gráfico, pero yo tengo una curva que me describe, digamos, las distintas combinaciones en este caso, los dos bienes, digamos, acá le puse Q1 y Q2, que me generan el mismo nivel de satisfacción, de bienestar, de utilidad.
básicamente. ¿Por qué? Yo tengo una serie de puntos, digamos B, C y D, que están sobre mi curva de indiferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la curva de indiferencia y la función de utilidad? Bueno, la función de utilidad yo la puedo ver de varias maneras, pero básicamente es la relación, digamos, de utilidad en función de, no sé, X e Y igual a algo, ¿no? La curva de indiferencia es otra cosa, nos dice qué combinaciones de consumo de X y de Y me dan la misma utilidad, me dejan indiferente. Y es importante esto porque de alguna manera yo voy a tener un conjunto de niveles de utilidad posibles que yo puedo alcanzar. Vamos a verlo ahora más abajo, un ejemplo. Y yo me voy a quedar en la curva de indiferencia más alta de las que yo puedo alcanzar con mi presupuesto. Entonces, como ven acá, yo tengo mi curva de indiferencia y tengo puntos fuera de la curva, por ejemplo F y por ejemplo E, que están en regiones que me dicen que contra más abajo, digamos, más a la izquierda y abajo, que esté la curva de indiferencia, menos utilidad voy a tener, y contra más a la derecha y arriba, digamos, más al noreste, digamos, más utilidad voy a tener. Entonces, si estoy al sudoeste, estoy peor, si estoy al noreste, estoy mejor. Y esto nos lo dice el ordenamiento de las curvas de indiferencia. Entonces, esto es un supuesto importante, vamos a verlos ahora en un ejercicio los supuestos, digamos, de teoría del consumidor que son importantes, pero básicamente lo que nos va a decir la función de utilidad es, bueno, ¿cómo ordeno yo mi preferencia sobre las canastas? ¿Ok? Entonces, yo acá les puse un ejemplo. ¿Qué pasa si yo puedo consumir vestimenta y alimentos y tengo dentro de, digamos, de la relación entre estos dos bienes un tipo de utilidad, un tipo de preferencias del tipo X por Y? Acá sería, bueno, cantidad de alimentos por cantidad de vestimenta. Entonces, yo lo que sé es que mi función de utilidad es un número, o sea, es, mejor dicho, la combinación del consumo de los bienes que existen, en este caso vestimenta y alimentos, y eso me va a dar un número, porque si yo consumo 2 unidades de alimentos y 2 unidades de vestimenta, bueno, la multiplicación de esas dos cantidades me va a dar la utilidad que me da esa canasta. Y este número, lo único que me dice es un nivel de utilidad. No sé si es alto o bajo. ¿Se entiende? Porque yo no sé, supónganse, si una utilidad de 4 es absolutamente alta, digamos, en términos absolutos. Pero sí la puedo comparar en términos relativos. ¿A qué? A consumir otra combinación, supónganse, 4 unidades de alimentos y una de vestimenta. Bueno, en este caso sigo teniendo una utilidad de 4. Entonces, como vemos, en la primera curva de indiferencia siempre voy a tener una utilidad de 4, ¿ok? En ese nivel. Porque tanto la combinación, la primera combinación de 2 unidades de alimento, 2 de vestimenta, con la combinación de 4 unidades de alimento y una de vestimenta, me dan la misma utilidad. Estoy indiferente entre esas dos alternativas de consumo, esas dos canastas, ¿ok? Entonces, siempre estoy sobre esta curva. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento mi consumo y digo, no, voy a consumir 6 de alimentos y 2 de vestimenta? Bueno, acá ya me voy a 12 unidades, digamos, de utilidad. 12, digamos, una utilidad de 12, ¿no? Lo mismo, no sé si 12 es absolutamente una utilidad alta, pero sé que es mayor que 4. Entonces, yo lo que sé es que siempre voy a preferir consumir 6 unidades de alimento y 2 de vestimenta que consumir menos, 2 y 2 o 4 y 1,
Y al mismo tiempo, esa combinación también puede ser 4 unidades de alimento y 3 de vestimenta, porque eso también me va a llevar a una utilidad de 12, ¿ok? Esto lo estoy llevando a lo más simple de todo para arrancar con esto, con esta práctica, más que nada, para repasar un poco lo que estuvieron viendo y llevarlo un poco también a la parte económica. Porque de alguna manera esta forma de pensar los problemas, si quieren, la teoría neoclásica tiene un montón de huecos, de agujeros, porque nos describe un ser que no es digamos, el ser que se podría describir desde otros puntos de vista, no sé, la sociología, desde incluso la economía del comportamiento o de la economía institucional. Nos están hablando de una persona, de un ser que es inmutable a lo largo del tiempo y que lo único que le interesa es su consumo individual, su propio beneficio. Entonces, creo que lo que aporta la teoría neoclásica sí es poder pensar los problemas en términos de optimización de funciones con determinadas restricciones, ¿no? Y creo que la economía en general es pensar eso, ¿no? Si uno piensa en políticas públicas, siempre piensa en solucionar un problema, tratar de llevar la solución óptima, teniendo en cuenta siempre las restricciones de la realidad. Entonces creo que eso es algo que aporta, digamos, al pensamiento o a la formulación de políticas públicas que ya van a ver en otras materias, se basan mucho en la concepción neoclásica, para encontrar los óptimos, los primeros óptimos, el first best, o alternativas, el second best, etc. Pero bueno, ¿cuáles son las restricciones que tenemos? Bueno, en principio, para la teoría del consumidor es el presupuesto, ¿no? Si el consumidor tiene una renta de 1.500 pesos, supónganse, tenemos distintas combinaciones de consumo que determinan que se gasten esos 1.500 pesos. Entonces yo acá trazo una recta, que es mi restricción presupuestaria, que son las combinaciones de consumo de vestimenta y de alimentos, siempre multiplicando por los precios, porque hay que valorizarlos, o sea, las cantidades, siempre hay que multiplicarlas por el precio para encontrar el valor de mercado. Y si yo estoy parado sobre la restricción presupuestaria, quiere decir que estoy gastando todo mi presupuesto. Entonces, eso la teoría neoclásica lo dice bien claro. Hay individuos que siempre van a querer gastar todo su presupuesto, ya sea en el momento o en el largo plazo, a lo largo de todo su ciclo vital, como dice Modigliani. No sé si lo habrán visto en Macro, pero bueno, esa idea de que uno a lo largo de su vida suaviza, digamos, el consumo para gastarnos todo a lo largo de nuestra vida. Pero a nivel micro, esto lo que nos dice es que para optimizar el consumo siempre me voy a gastar todo mi presupuesto. Entonces, en la medida que yo gaste todo mi presupuesto, puede ser que gaste todo en alimentos. Supónganse, yo decía que los alimentos salían 5 pesos, ¿no? Entonces, si yo quiero consumir toda mi renta, los 1.500 pesos, quiero consumir los 1.500 pesos de alimentos, bueno, voy a poder acceder a 300 unidades de alimentos. Si por el contrario no quiero nada de alimentos y quiero gastarme todo en vestimenta, bueno, como sale 10 pesos, voy a poder gastarme los 1.500 de presupuesto en 150 unidades de vestimenta. Pero lo que nos va a decir también la teoría neoclásica es que un individuo que se comporta bien y de acuerdo a digamos, a su racionalidad neoclásica, siempre va a querer estar en los puntos intermedios, digamos, en los puntos interiores. O sea que siempre, en realidad, si las opciones son A, B y C, el individuo siempre va a querer estar en C. Y ahora vamos a ver cuáles son esos supuestos que garantizan estos comportamientos.
¿Cuáles son estos supuestos que garantizan este comportamiento, este buen comportamiento, digamos, del individuo neoclásico? Son los axiomas de racionalidad. O sea, que un individuo sea un Homo economicus, o sea, un individuo neoclásico, es que es racional. Eso es fundamental. Y, de alguna manera, para que suceda esto, bueno, se tienen que cumplir axiomas. ¿Qué es un axioma? Es una ley. Es una ley que se cumple siempre, que está presupuesta, digamos. No es un supuesto ad hoc, digamos, para lograr describir una situación. Es un presupuesto que hace la teoría neoclásica sobre el comportamiento humano. De alguna manera tenemos axiomas de tipo, ¿cómo decirles? De tipo de existencia, ¿no? Digamos, de garantizar la existencia de esta maximización de esta canasta. Uno de ellos es la completitud, o sea, el axioma de completitud que me dice que yo siempre voy a poder elegir entre las opciones posibles, ¿no? Entonces yo me voy a mi curva de indiferencia de comparar vestimenta y alimentos, y yo siempre voy a tener en la información sobre la utilidad que me da cada punto de estos, cada canasta, ¿no? Yo tengo esa información y sé cuánta utilidad me da. Entonces, si yo no tengo esa información, si yo no sé cuánta utilidad me da consumir 4 unidades de alimentos y 4 de vestimenta, me va a pasar que, bueno, en definitiva, no sé si estoy en el óptimo o no. Si hay una canasta, si esa canasta me da más utilidad que la que estoy consumiendo hoy, pero no sé, sinceramente, si puedo acceder o no, y al mismo tiempo, qué utilidad me da esa canasta, bueno, no el mundo de la posibilidad de consumo, digamos, no está completo. Después, otro axioma es el de transitividad, que no dice transitividad, que yo tengo un orden de las preferencias, por lo tanto, mis curvas de indiferencia no se van a cruzar. ¿Por qué? No se van a cruzar porque siempre voy a preferir estar en un nivel más arriba. Si se cruzan, pasa lo siguiente. Pasa que yo tengo una canasta quizás con más bienes que la otra, en cierto punto, pero como la curva de indiferencia está por encima de la otra, no voy a preferir la canasta que tiene más bienes. El punto es, ahora vamos a ver un caso, el punto es que yo no, en ese caso no podría ordenar de menor a mayor las curvas y me genera, digamos, un problema de transitividad de las preferencias. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Y después axiomas que escriben cómo es la forma de las preferencias. El primero es lo que tiene que ver con la monotonicidad, que, digamos, todos los cuatrimestres me pasa que tengo que tratar de simplificarlo un poco porque es un concepto nuevo que nos habla un poco de, bueno, qué tan parecida es una canasta a la otra. Si es fuertemente monótona, quiere decir que se parece mucho. Que se parezca mucho quiere decir que si yo tengo 2 canastas, A y B, y la primera tiene una unidad del bien, digamos, X, y la canasta B tiene 2 unidades del bien X, pero las dos tienen una unidad del bien Y, yo siempre voy a preferir, si el individuo se comporta bien, si las preferencias se comportan bien, siempre voy a preferir la B. ¿Ok? Eso es monotonicidad fuerte. Si hay 2 canastas que se parecen mucho, supónganse en todos los bienes menos uno, voy a elegir siempre la canasta que tenga más de un bien que la otra. Pero también está la monotonicidad débil, que es, si yo tengo estas 2 canastas, pero ahora en lugar de tener
un bien, digamos, que en vez de tener solamente más de un bien, voy a tener más de los dos o de todos. Supónganse el caso de una canasta de consumo de más bienes. Si hay dos, bueno, tengo más de los dos en B, o sea, siempre voy a quedarme con B. Eso es la monotonicidad débil, sí. ¿Por qué es débil? Porque la monotonicidad es menos, valga la redundancia, menos monótona, menos parecida. A eso va. No se parece tanto las canastas como en la fuerte, en donde sí había un bien que tenía la misma cantidad que la otra canasta, ¿ok? Disculpa, Sí, o pregunta. sea, significa que como la monotonicidad fuerte implica quizás un cambio, es que no entiendo tanto porque Sí, puede ser que suba una unidad en B en comparación a la débil con la fuerte, pero tampoco es como tan diferente para diferenciarlos. No sé si me entendés lo que... entiendo lo que decís. Es contradictorio, o sea, en realidad usar fuerte y débil quizás, más que contradictorio, es confuso, entiendo yo. La idea sería, suponete que no son dos bienes, suponete que son una canasta de consumo mucho mayor de las compras que uno hace en el supermercado, ponele. Dale. Si yo tengo dos changuitos y en uno tengo la misma cantidad de bienes que el otro, menos que en el changuito B, el changuito 2, tengo un paquete de papas fritas más, siempre voy a preferir ese, que tiene Ajá. más. Bueno, ¿por qué digo que es monótonamente fuerte la relación? En la monotonicidad me habla de qué tan parecida es una elección a la otra. Bueno, como son muy parecidas, porque tienen la misma cantidad de bienes menos una, yo digo, es fuertemente monótona. Cuando es débil, quiere decir que en los dos changuitos tengo una diferencia mucho mayor, que ¿cuál es? Por eso digo que es débil. Es débil porque no se parecen. Tengo dos Ok. changuitos. En el segundo changuito tengo el doble de productos que en el primero, ponele, por ponerte un ejemplo. Entonces, ahí es mucho más fácil. Obviamente me voy a quedar con el changuito 2. Y esto siempre estamos hablando de los mismos bienes, porque no sabemos qué utilidad nos da los distintos bienes, por eso lo ponemos en términos de dos bienes, más simple. Y esto es siempre que las preferencias se comporten bien, ¿ok? Vamos a ver casos en los que no se comportan bien e igualmente se puede maximizar. Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta con eso? Sí, claro. Justamente yo estaba leyendo y estos axiomas de deseabilidad no entrarían, por ejemplo, para los bienes ¿cómo se llama? Los complementarios. Exacto. O sea, que son lo contrario de los sustitutos. En ese caso, la monoticidad no entra, ¿no? Porque, o sea, si a mí me subís más de un bien, pero sin embargo necesito el otro para poder consumirlos, como que este caso no. O sea, este axioma no va, ¿no? Exactamente. Bueno, agarro tu pregunta. Bueno, vamos a pasar ahora a ver ese ejercicio de la guía, que es el 1, que van a aparecer todos estos axiomas. Y aparecen los tipos de bienes que vos decís, sustitutos y complementos. Y vamos a ver por qué no se cumple y qué axioma no se cumple. Por eso, de estos, digamos, de estos dos de monotonicidad, creo que quedó claro, más es mejor a menos, cuanto más parecidos sean las canastas, siempre me voy a quedar con la que tiene más. Si la monotonicidad fuerte es que se parecen mucho las dos canastas, hay un bien, digamos, en este caso el I, que está en la misma cantidad en las dos, y en la débil quiere decir que hay más de los dos y por lo tanto no se parecen tanto las canastas. Ahora, no me falta la insaciabilidad local. ¿Qué nos dice la insaciabilidad local? Es que siempre más es mejor a menos, y yo siempre puedo trazar una bola, digamos, supónganse, en el caso de, me gusta más este gráfico, supónganse en C puedo trazar una bola que me lleve a una curva de indiferencia más alta.
Entonces, eso me va a determinar que las curvas no pueden ser gruesas porque en cierto punto yo necesito generar digamos, esa bola, de alguna manera, que me lleve a una curva de indiferencia mayor. Si fueran gruesas, yo me muevo por esa bola hacia la derecha, hacia arriba, digamos, y voy a estar indiferente entre las dos curvas, o mejor dicho, entre las dos canastas. Ahora vamos a ver un caso. Y agrego un axioma extra que es el de concavidad de la función de utilidad. Ustedes ya lo habrán visto. La utilidad es creciente, ¿no? Pero llega hasta cierto punto y deja de crecer a la misma tasa, digamos, a la misma pendiente, porque tiene rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Y que sea cóncava implica que tenga un punto máximo, ¿no? Hay un punto de consumo de ese bien que a mí me genera la máxima satisfacción. Ahora, cuando los combino los bienes, y hablo de las curvas de indiferencia, lo que digo son convexas, ¿ok? Tienen pendiente negativa, como acá. Y esto es importante, porque la pendiente negativa me genera cierto trade-off, digamos, cierta, ¿cómo decir? Cierto intercambio entre el consumo de un bien y del otro. O sea, consumir más de un bien que del otro me genera un cambio en la composición de la canasta y del gasto, pero yo puedo resignar consumir unidades de vestimenta por alimentos y depende esa tasa que tenga esa sustitución entre un bien y el otro, voy a estar en el mismo nivel de utilidad o no. Bueno, se nos va a cortar esto. Vuelvo al mismo Zoom, al mismo link, ahora volvemos. Bueno, seguimos. Entonces, les decía que estas eran los axiomas, los supuestos, los presupuestos que hace la teoría del consumidor. En realidad, cuando yo hablo de supuestos, en realidad, cuando hablo de axiomas y supuestos hay una diferencia. Los axiomas, en realidad, más que supuestos, son leyes, ¿no? Son cuestiones que define la teoría como inviolables, ¿no? O sea, es lo que se cumple siempre. Pero en el caso de que no se cumplan, como vamos a ver ahora, y me preguntaban recién, sí se va a poder encontrar una canasta de consumo óptimo, digamos, aunque no se cumplan los supuestos. Y les decía que la concavidad de la función de utilidad siempre me garantiza que yo pueda maximizar esa función. Tienen que sigo aceptando gente. Y la convexidad de las curvas de indiferencia a mí me permite encontrar una canasta de consumo óptimo que tenga de los dos bienes. Y esto es importante, que tenga de los dos bienes. Porque si la curva no fuera convexa, vamos a ver un caso, en realidad a mí no me convendría estar en la solución interior, o sea, como veíamos acá, yo siempre estoy sobre soluciones interiores. Todavía tenemos que enchufar la restricción presupuestaria, pero supónganse que yo tuviera vamos a la restricción presupuestaria, que yo tuviera la posibilidad de consumir 150 de vestimenta o 300 de alimentos. Bueno, en ese caso, si sucediera eso, que yo consumiera 150 de vestimenta o 300 de alimentos, mis preferencias no se estarían comportando bien. Entonces, en ese caso decimos que la curva de indiferencia, en el caso de que yo elija las soluciones de esquina, o sea, consumir todo de vestimenta o todo de alimentos, si yo estoy en esa solución de esquina, la
la curva de indiferencia no es convexa, ¿ok? Ese es un punto importante. Vamos a ver ahora los ejemplos. Esperen que tengo que compartir otra pantalla. Ok, esta es la guía. La verdad que estuvo bueno, el cuatrimestre pasado la elogiaron bastante. También, pobres, al principio los mandamos a hacerlo solos porque se nos había complicado el tema de dar las clases y después hicimos así un repaso general, así que ustedes son privilegiados que ya de arranque tienen la práctica virtual. Pero la idea, no los quiero matar a ejercicios hoy, quiero que podamos ver por lo menos el primero en términos generales. Más que nada para que entiendan cómo se hacen y puedan empezar a hacerlos ustedes. Y bueno, estoy medio lagueado. A ver si cierro algo. Ok. Igual lo importante es que vean la pantalla. Entonces, yo tengo distintos sistemas de preferencias, ¿no? O sea, acá en el eje X, supónganse que tengo una cantidad de X y en el Y una cantidad de Y, ¿no? Y cada sistema de preferencias, digamos, cada curva de indiferencia, tiene distintas formas, ¿no? Bueno, en el punto A, recién me decían, bueno, hay casos en los que no se cumplen los axiomas. Bueno, ¿qué axioma no se estaría cumpliendo en el sistema A? A ver. En estas curvas, ¿no? Yo acá tengo una curva más baja, digamos la U0, pero la U1 tiene un problemita, ¿no? ¿Puede ser el de completitud? Sí, exactamente. También acá Tomás lo había contestado por el chat. Es exactamente el de completitud. ¿Qué pasa? Tengo un agujero acá, tengo un bache que yo no puedo saber con certeza qué utilidad me da la canasta que está en este punto, ¿no? Esta cantidad de X y de Y. Entonces, si yo no puedo tener la información, yo no sé si me da la misma utilidad o no que los puntos que están sobre esta curva, ¿ok? Entonces, ahí se vio la completitud. ¿Cuál se viola en el B? ¿Qué axioma se viola en el B? A ver. Ahora monotonicidad débil. Ok, ¿por qué monotonicidad débil y no fuerte? Supónganse. ¿Por qué se viola monotonicidad débil? A ver, justifique. Ok. Bueno. La idea sería así. La idea sería que yo consumo X e Y, estoy en una misma curva de indiferencia, en este caso con pendiente positiva, ¿no? O sea, estoy en otro caso. Ahora, ¿qué pasa? Tengo distintas combinaciones de X y de Y que me dan la misma utilidad, ¿no? Porque todos los puntos sobre la curva de indiferencia me dan, las canastas sobre la curva de indiferencia me dan la misma utilidad. O sea que me está diciendo que si yo estoy en un punto, digamos que consumo, no sé, 1 de X y 1 de Y, quiere decir que estoy sobre un nivel de utilidad que es el idéntico al que tendría si en realidad consumiera 2 de X y de Y. O sea, lo que me está diciendo es que si yo aumento más de los dos bienes, estoy indiferente. Por lo tanto, como dice Jazmín, no se cumple el axioma de monotonicidad débil. Acuérdense que era cuando tenía más de los dos bienes, siempre voy a preferir esa canasta, la que tiene más de los dos bienes, que la que tiene menos de los dos. Ahora, como me decían antes,
qué pasa en el tipo de qué pasa en los sistemas de preferencias, como en este caso el C, que es el de complementos perfectos. Este sistema de preferencias es el de la función mínimo, ahí se los escribo en el chat. Y así en algunos ejercicios va a aparecer, que nos dice que yo necesito combinar una determinada cantidad de X con una de Y, porque los bienes se consumen en esas proporciones. Supónganse, yo siempre pongo el ejemplo de Fernet y Coca, medio quemado, pero bueno, supónganse que soy bastante, no sé, soy bastante conservador y uso 70% de Coca y 30% de Fernet. Digo, bueno, yo siempre los consumo en esa proporción. Yo necesito esa proporción, entonces puedo consumir un Fernet, que me da una utilidad digamos, de ucero en este caso, de ese nivel, o puedo consumir 2 Fernet, que también tienen 70-30, entonces estoy en un nivel más alto. El punto es, yo necesito combinar esas cantidades en esa proporción. ¿Ok? Yo necesito que tengan esa cantidad de Fernet y de Coca. Entonces, en ese caso, digo, bueno, si yo digo que para cada unidad, supónganse que estoy en 1, ¿no? Que acá este punto que toca, digamos, la intersección entre estas dos líneas es 1. Para un consumo de X de una unidad, yo aumento mi consumo de Y y estoy indiferente. Acá me preguntan, claro, la diferencia de precio me va a jugar por lo siguiente. Supónganse que yo tengo una curva, mejor, una restricción presupuestaria, ¿no? Si yo puedo acceder a la U0, porque mi renta me permite comprar esa cantidad de bienes, ¿no? Que obviamente el costo de los bienes viene dado por el precio, y puedo acceder a esta curva de indiferencia, bueno, voy a consumir esa misma, digamos, esa combinación de X y de Y que me da, o mejor dicho, la única que puedo consumir. Porque supónganse que la restricción presupuestaria no cortara al punto de intersección, yo estaría no respetando la relación de los dos bienes, que es consumirlos en la misma proporción. Entonces, si bien esto no se comporta bien, porque estas curvas no son, tampoco son convexas, hay otro problema. ¿Qué axioma no se cumple en este caso? A ver, espera un poquito a ver si hay respuesta. Si yo me paro acá, ¿no? Y digo, ok, aumento mi consumo de X, pero ¿qué pasa con Y? Está igual, o sea, supónganse lo mismo, que Y es 1. Entonces, para ese nivel de 1, de Y, digamos, de consumo de Y, yo aumento mi consumo de X y estoy siempre indiferente. ¿Es Lo lo mismo de pasa. monotoxicidad fuerte? Exactamente, porque tengo, digamos, lo mismo de un bien, pero más del otro y estoy indiferente. Es monotonicidad fuerte, exactamente. ¿Se entiende esto? O sea, básicamente no se cumple el axioma que yo determino que determina, mejor dicho, que una canasta que tiene más de un bien es siempre preferida a la que tiene menos de ese bien. De ese solo bien, porque en el caso anterior yo tenía más de los dos, no en el caso B.
Ahora, ¿qué pasa en el D? No sé si se acuerdan que yo les decía que por insaciabilidad local las curvas tienen que ser finas. Claro, exactamente, la curva gruesa lo que me determina en cierto punto es que yo hago esa bola, digamos, de radio epsilon y me corro a una canasta que es igual de preferida que la original, pero tiene más bienes que la anterior. Entonces, no se estaría cumpliendo esa idea de que yo me puedo mover a lo largo del espacio, digamos, de preferencias y tener más utilidad. Y eso es por insaciabilidad local, ¿ok? Como habrán visto, insaciabilidad local contiene esperen que se me fue. Ok, esperen un cachito. Están viendo bien la pantalla ahí, ¿no? Sí, se ve bien. Perfecto. No, pues se me había ido. Entonces, en la E, ahora vamos a ver lo que veíamos Perdón, antes. perdón, una pregunta. No entendí bien el D. A mí lo que me decía insaciabilidad local es que más es mejor a menos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo veo eso? Bueno, gráficamente sería que si yo, suponete, agarro otra curva, también que esta no se comporta bien, pero suponete U0, acá en el caso A, que yo genere acá como una bola muy pequeña, con un radio, suponete un radio epsilon, que me lleva a una curva de indiferencia más alta. Entonces, quiere decir que yo parto de esta canasta de consumo y me muevo levemente a una mayor, digamos, un nivel mayor. Si la curva es gruesa, me pasa que yo genero esa bola y me muevo levemente, pero no, aunque sea levemente, me muevo y lo que digo es, analizo cuánta utilidad me daría consumir más de X, de Y o de los dos, y lo que veo es que me da la misma utilidad que antes. ¿Se entiende? O sea que yo tengo acá un puntito, digamos, de consumir 3 de X y 3 de Y, y me muevo un poquito para arriba y digo, bueno, ¿qué pasa si consumo 3,5 de Y, suponete? Si la curva es gruesa, quiere decir que yo acá estoy parándome en un punto que me da la misma utilidad que me daba consumir menos de Y. O sea, no estoy respetando mi axioma de que más es siempre mejor a menos. ¿Se entiende? Claro, listo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, de nada. Seguimos. Bueno, el E lo que me decía era que se cruzan las curvas, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, no se tienen que cruzar las curvas por transitividad. ¿Qué pasa si yo me paro? Supónganse acá que X, no sé, es 10, ¿no? Acá lo que me está diciendo es que consumir 10 de X y consumir 2 de Y, supónganse, es igual de preferido que consumir, supónganse, 8 de X y, no sé, 3 de Y, supónganse, pero al mismo tiempo eso también es preferido, es igual de preferido a consumir 4 de Y
y 10 de X. O sea, lo que me está diciendo es que estoy en una curva de indiferencia mayor en algún punto, ¿no? O sea, desde que se intersecan para la derecha, U0 es más alta que la 1. Pero a la izquierda, la 1 es más alta que la U0, entonces tengo un problema, una incompatibilidad para comparar las canastas. Por eso ahí sí se tiene que cumplir la transitividad para que no se corten las curvas, básicamente. Y bueno, no, transitividad es básicamente eso, que no se corten las curvas. Bueno, y la F, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había un axioma adicional que era el de convexidad, ¿no? Convexidad de la curva de indiferencia. ¿Qué quiere decir? Que hay un trade-off, que hay digamos, un ida y vuelta entre lo que yo consumo de X y lo que consumo de Y. Si la curva en vez de ser convexa es cóncava, hay un caso, ¿no?, que es el de X cuadrado más Y cuadrado. No sé si está, creo que está en las slides el ejemplo. En ese caso, pasa que las soluciones óptimas, perdón, terminan siendo las soluciones de esquina, en lugar de las interiores. Entonces, por eso decimos que haya convexidad en la curva de indiferencia, implica que las soluciones óptimas siempre sean internas, o sea, siempre tengan de X y de Y. Si no es convexa, siempre me voy a preferir a los extremos e irme a las soluciones de esquina. ¿Ok? Bueno, esto es básicamente el punto 1. Lo que podríamos decir también, es, bueno, puede ser cóncava o puede también ser ni cóncava ni convexa, supónganse lineal. Pero si es lineal, pasa que voy a encontrar infinitos puntos de contacto, supónganse con la restricción presupuestaria, y por lo tanto no voy a poder encontrar mi óptimo. ¿Ok? Yo necesito siempre que la curva de indiferencia sea convexa y obviamente mi restricción presupuestaria la corte en un punto, en un solo punto. Bueno. Entonces, lo ideal es que sea convexa, o tiene que ser convexa, o tenemos situaciones en que puede ser cóncava y ahí se analiza de otra forma. Eso es lo que no termino de entender aún. Claro. O sea, como poder ser, puede ser. De hecho, nosotros podemos analizarlo y decir, bueno, ¿cómo funciona ese sistema? En este caso, por ejemplo, en la cóncava que estamos viendo, la F, la forma sería X al cuadrado más Y cuadrado, sería más o menos la representación. Si yo agarrara una tabla y le doy valores a X y a Y, voy a ver que las soluciones interiores me dan una utilidad menor que la utilidad que me da consumir todo de X o todo de Y. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué me dice? Me dice que en la medida que la curva de indiferencia no sea convexa, siempre voy a preferir estar en los extremos. Entonces, no me permite encontrar una relación entre X e Y más equilibrada, ¿no? Es decir, bueno, consumo una canasta, ¿no?, de tanto de X y de Y. Entonces, como la teoría neoclásica asume que siempre vamos a estar en soluciones interiores, en el caso de que nos comportemos bien, en ese caso, bueno, necesito que la curva de indiferencia sea convexa. ¿Se entiende? Vale. Sí, perfecto. Gracias. No, de nada. Para no estirarla mucho más, total, mañana van a seguir con Robert, van a ver alguna de estas, uno de estos sistemas. Entiendo que con Pablo estuvieron viendo el de X por Y.
como caso más sencillo y más abarcador, que es una que se comporta bien. Pero, Van a ver- discúlpame, vimos Sí. XY, pero no vimos la parte de lambda y todo eso. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a repasarlo entonces. Yo acá me lo armé. También estaba en un material del Drive, si lo quieren ver. Ok, están viendo ahí, ¿no? Entonces, la X por Y podemos plantearlo por varias etapas, ¿no? La primera, la de maximizar, ¿no? Y hallar las demandas marshallianas, ¿no? Que son las demandas que surgen de maximizar utilidad. Entonces, recordamos cómo se maximizaba sujeto a una restricción. Bueno, tenemos el método del lagrangiano, ¿no? Que es poner la función objetivo, que quiero maximizar, en este caso la función de utilidad, más el lambda, ¿no? Digamos, mi condición, obviamente la interpretación económica va a ser algo muy puntual, que ahora lo vamos a ver, multiplicado por mi restricción, ¿no? En este caso, la restricción presupuestaria, que, bueno, esto es un tema de análisis, que es que paso restando, digamos, hacia la izquierda, supónganse que digo M es igual a P por X, P de X por X más P de Y por Y, bueno, eso lo paso a la izquierda restando y me queda mi restricción, ¿no? O sea, el lambda por la restricción. Hago las derivadas parciales, igual a 0, y lo que surge de la ecuación 1 y la 2 es la relación de utilidad marginal y precios relativos, ¿no? La famosa tasa marginal de sustitución, o sea, cómo es la relación de utilidad por cada unidad de X y de Y, y respecto a los precios relativos, que es la tasa objetiva de cambio, ¿ok? Ok, no, acá estaba viendo, yo acá necesito claro, la ecuación de X por Y, lo que hago es derivar con respecto a X, me da Y, con respecto a Y me da X, entonces me queda la relación de las demandas con respecto a los precios. Siempre que haga tasa marginal de sustitución igual a tasa objetiva de cambio, estoy maximizando, ¿ok? Estoy optimizando sujeto a mi restricción presupuestaria. Bueno, esperen un cachito. Discúlpame, tengo una consulta. Sí. No sé si es el Word, el Drive, lo que estás mostrando, ¿está subido al Classroom o al campus? Esto que estoy mostrando ahora no está subido, lo voy a subir después. Ah, bueno. Y otra consulta también, porque justo dijiste que estabas grabando la clase, no sé si la estás grabando para subirla también o simplemente por una cuestión personal. Sí. No, para subirla. Sí. Estamos haciendo eso bueno. de nosotros, de las prácticas de grabarlas. No sé si Pablo las estará grabando. Ok. Gracias. Pero nosotros sí. No, de nada. Nosotros hacemos las dos cosas. Grabamos las clases y tratamos de pasarles el material, obviamente, que usamos además de propiamente lo práctico, digamos. O sea, no sé, yo, por ejemplo, después, si quieren, les paso algún videíto que está bueno para verlo más gráfico esto. Pero bueno, en principio, esto es lo básico. Esto ya lo deberían haber visto con Pablo, que es
pongo una demanda en función de la otra, y una vez que tengo esa relación, voy a la restricción presupuestaria. Una vez que tengo eso, despejo, en este caso lo puse en función de X, ¿no? O sea, reemplacé Y por X, lo que hice fue poner Y en función de X y los precios relativos, reemplazo en la restricción presupuestaria y despejo X, ¿no? Y me da M sobre 2P de X, ¿ok? Esperen un cachito. Sí. Ok. Una vez que tengo X, puedo llegar a Y, porque Y la puse en función de X, tengo que multiplicar M sobre 2P de X por los precios relativos. Y me da Y. M sobre 2P de Y, ¿ok? Ahora sí puedo encontrar el lambda marshalliano. Y más que en términos matemáticos, a mí me va a interesar la interpretación económica, que es, si es la derivada, ¿no? Porque digo, en cierto punto, el lambda es la derivada de mi utilidad, de mi utilidad marshalliana, o sea, de mi utilidad óptima con respecto. No, pero un cachito, esto no sé si está bien. Ah, no, está bien, está bien, está bien. No dije nada. No dije nada, está bien. La idea sería, claro, porque falta una cosa acá. Mi tercera ecuación, cuando yo hacía el lagrangiano y derivaba con respecto a cada cosa, cuando yo derivaba con respecto al lambda, me daba mi restricción presupuestaria, ¿no? Entonces, cuando yo voy a mi lagrangiano y digo, bueno, ¿qué pasa cuando yo a mi lagrangiano ahora le enchufo mis demandas marshallianas de X y de Y? Quiero llegar a despejar mi lambda marshalliano, a ver cuánto es. Entonces, la idea sería, si derivo, supónganse, con respecto, o sea, la derivada de la utilidad, la marshalliana con respecto a X, esto lo voy a revisar porque acá hay algo que me suena raro, pero bueno, el punto es que el lambda marshalliano, en cierto punto, es la multiplicación. Discúlpame, ¿no tendría que ser m al cuadrado? Entonces, se multiplicaría la derivada de x y la derivada de y en la función de utilidad. ¿Puede ser ese razonamiento? No. No, está bien, está entendiendo tu razonamiento, pero sabes que acá me suena raro, yo esto lo saqué del material que estaba, pero básicamente, para que quede claro, el lambda marshalliano es la derivada de, vendría a ser la utilidad marginal, o sea, cuánto aumenta mi utilidad cuando aumenta mi presupuesto. ¿Ok? Vendría a ser la utilidad marginal, pero dejémoslo por ahora, yo ahora después se los paso, que me da esto, M sobre 2P de X por P de Y. Entonces, yo cuando tengo las demandas... Perdóname, discúlpame, re pesada, pero no entendí esa cuenta. ¿Cuál? ¿Cómo hiciste para que te quede M2P de X, P y por qué no te queda M al cuadrado? Ah, no, está bien. Está bien, está bien, está bien. Vos sabés que me da dudas acá, no sé, esto yo me parece que no lo había hecho.
No, esto no lo hice, pero básicamente, a ver, estoy tratando de entender qué era esto, pero básicamente a mí lo que me dice el lambda es, digamos, la interpretación económica es cuál es la utilidad marginal de mi utilidad óptima, porque acuérdense que yo para llegar a mi utilidad óptima, necesito enchufar a mi función de utilidad las demandas marshallianas. Ahora, una vez que yo meto mis demandas marshallianas, tengo mi utilidad óptima. Si yo derivo mi utilidad óptima con respecto a mi presupuesto, me da el lambda marshalliano. ¿Ok? Así se llega. Acá no lo tengo desarrollado, yo después se los paso. Corrijo esto y se los paso, ¿ok? Disculpame, creo que sé por qué es que no te queda m cuadrado, porque vos mismo lo estás diciendo, o sea, vos te queda m cuadrado y abajo te quedaría 4 por px por y. Entonces cuando vos lo derivás, ese 2 pasa, o sea, baja, y te quedaría, o sea, ese 2 se divide, y después de ahí vos despejarías el lambda, por así decirlo. No sé si me llevo a explicar y se llega a entender. A ver, de vuelta. O sea, vos, claro, es como decís vos, cuando vos reemplazás las demandas marshallianas, te va a quedar m cuadrado sobre 4px por pi, ¿no? Entonces, cuando vos derivás respecto de m, del ingreso, ese m cuadrado le va a bajar y va a quedar 2m sobre 4. Entonces se simplifican. Exactamente. Y en la otra ecuación vos te quería el menos lambda marshalliano nada más, porque se multiplica por m. Entonces cuando lo pasaste queda, bueno, lo que querés ser el final. Exactamente, porque en definitiva, claro, claro, no queda al cuadrado porque lo derivás, perdón, no me he dado cuenta. Evidentemente, sí. Vos multiplicás x marshalliano por y marshalliano y lo derivás con respecto a m, y ese m cuadrado, ¿qué baja? Te baja el 2m. ¿Ok? Y ahora ese 2m queda por arriba y abajo queda 4p de x, p de y. Y ahí se simplifican. Pero para hacerlo más claro, después se los paso escrito para que quede claro. Gracias, sí importa. A ver, banquemos un segundito. Creo que se va a cortar de vuelta. Bánqueme 2 minutos. Creo que se puede volver a entrar igual a este link. Así que denme 1 minuto y volvemos. Entonces, en términos generales, recordemos que una elasticidad se describe así, ¿no? La derivada de la función con respecto a mi variable independiente por la variable independiente dividido la función objetivo, digamos. O sea, si yo sé, bueno, con respecto al precio del bien, respecto al precio de X, acá sería el precio de X y la demanda marshalliana, ¿ok? Puede ser también precio de Y y puede ser también el presupuesto, la renta. Hay 3 elasticidades entonces. Bueno, acá hay una demostración que es simplemente que la suma de las 3 elasticidades da 0. Véanla, lo importante acá ¿qué es? Lo importante es ver que en una función que se comporta bien, tenemos que frente a un aumento del precio del bien, hay una caída en la demanda del bien. Si hay un cambio en el precio del otro bien, no genera cambios en mi demanda de X. Recordemos que la demanda de cada bien no depende del precio del otro bien. La demanda de X depende del presupuesto y del precio de X. Y la de Y también del presupuesto y del precio de Y.
Entonces, como no depende, la demanda de X no depende del precio de Y, la elasticidad de la demanda de X respecto al precio de Y es 0. Son bienes independientes. Y con respecto a la renta, si yo aumento mi renta, entonces aumenta mi demanda de X. Entonces, lo que está pasando acá es que se compensan las elasticidades. Lo que yo aumento, supónganse, de renta, supónganse que se duplica mi renta, pero también se me duplican los precios. Bueno, ¿cuál es el efecto? El efecto de que aumente el precio de Y no me afecta nada. Pero que me aumente el precio de X hace que se reduzca mi demanda de X. Ahora, ese efecto es proporcional, inversamente proporcional al efecto positivo que me generó la duplicación de mi renta. Entonces, el efecto es neutro. ¿Se entiende? Se podría decir que no hay ilusión monetaria, porque que se me haya duplicado mi renta nominal no me genera una mayor demanda o un cambio, digamos, un cambio sustancial en mi condición, porque además me aumentó el precio. Entonces, no voy a aumentar mi demanda si se me duplica la renta y al mismo tiempo se me duplica el precio. Bueno, con el bien Y es lo mismo. Bueno, la condición de agregación de Engels lo que me dice es que... ¿Hay una pregunta? ¿No? Ahí hay un micrófono prendido. Ahí está. Bueno, decía, entonces, la condición de agregación de Engels es esto que veníamos diciendo, pero aplicado a la demanda de X y de Y, a las elasticidades de la demanda de X y de Y, con respecto a la renta, ¿no? ¿Ok? Básicamente me dice que la suma ponderada por, digamos, un factor alfa, 1 menos alfa, la suma de esas elasticidades ponderadas es igual a la unidad. Básicamente me dice que no puedo violar mi restricción de presupuesto. Si aumenta mi presupuesto, el aumento total de mi demanda va a ser de 1. Digamos, o sea, si aumenta 100% mi renta, voy a poder aumentar 100% mi consumo, pero distribuido entre los dos bienes que yo consumo, básicamente sería. Bueno, lo que decíamos, la utilidad indirecta es la utilidad óptima que surge de multiplicar las demandas marshallianas, mejor dicho, de introducir las demandas marshallianas en mi función de utilidad. Y acá sí nos queda, como decíamos, elevado al cuadrado. Por eso, si yo derivo esto con respecto a M, con respecto a mi renta, me queda 2 por M, abajo me va a quedar igual porque lo dejo como constante, y por lo tanto el 2 se me cancela con el 4 y me queda M al cuadrado sobre 2 P de X, P de Y. Por eso es el lambda marshalliano. Perfecto, ahora sí. Gracias. Ahora quedó, buenísimo. Bueno, y la identidad de Roy, y con esto vamos cerrando, la identidad de Roy nos dice básicamente que puedo volver desde las demandas marshallianas, desde la función de utilidad indirecta a las demandas marshallianas. ¿Cómo es esto? Bueno, la cosa es, tengo por un lado la derivada de la utilidad indirecta con respecto al precio de X,
la derivada de la utilidad indirecta con respecto al precio de I y con respecto a la renta, ¿ok? Entonces, para la demanda marginal de X, ¿qué necesito? Necesito la utilidad marginal óptima, digamos, desde la función de utilidad indirecta a la utilidad óptima. Tengo que derivarla con respecto a X, al precio de X, y dividirla con respecto a la utilidad marginal respecto a la renta. Esto sale de toda una demostración que acá no vamos a ver, un poco más larga, pero básicamente, si se acordarán, decíamos que, bueno, que el efecto, digamos, la utilidad marginal con respecto a la renta era lambda. Bueno, lo que estamos diciendo acá es que acá arriba, digamos, esta expresión, la utilidad marginal por P de X, es el lambda negativo multiplicado por la demanda marginal de X. Esto viene de toda una demostración, acá es solo la conclusión de la demostración. Lo que sí nos sirve, digamos, y nos tenemos que tener presente, es que la identidad de ROI es esto, es la derivada de las utilidades, o sea, el cociente de las derivadas de la utilidad para el caso de la demanda de X, el precio de X, sobre la renta, y para el caso de Y, al revés, ¿no? La utilidad marginal con respecto al precio de Y dividido la utilidad marginal con respecto a la renta. O sea, el denominador es el mismo, lo que cambia es el numerador. Entonces, esto obviamente lo podemos demostrar. Esto, digamos, es una cancelación, ¿no? Porque digo, yo tengo, ¿no?, la utilidad indirecta, ¿no? Derivo con respecto al precio de X. Y acá, bueno, acá se ve, ¿no? Para hacer la demostración, que me queda una expresión que se parece mucho al lambda. La única diferencia, ¿se acuerdan que el lambda habíamos dicho que era m sobre 2p de x p de y? Bueno, y acá tenemos 4p de x al cuadrado p de y. Si a nosotros le sacamos la demanda marginal de x, que es m sobre 2p de x, puedo decir que eso es la demanda marginal de x multiplicado por lambda. ¿Ok? Con el signo negativo delante por el signo de la derivada que me da negativo. Y bueno, obviamente la utilidad marginal con respecto a la renta es el lambda, que habíamos dicho era m sobre 2p de x p de y. Entonces, lo pruebo con el x y tengo que dividir la derivada. Bueno, perdonen. ¿Por qué? Claro, me dirán, bueno, pero tenés un número negativo, que es la derivada de la utilidad marginal con respecto al precio, ¿no? Que da negativo. Bueno, por esto le tengo que enchufar adelante el menos a la identidad de ROI, que ya viene con eso. O sea, yo necesito que la demanda marginal sea positiva. Entonces, como el denominador es positivo, el numerador es negativo, bueno, el menos adelante me garantiza de que la demanda vaya a ser positiva. Entonces, lo que hago es, bueno, acá multiplico, digamos, menos 1 por mi derivada, y esto dividido la utilidad marginal respecto a la renta. Esto está todo acá expresado, y cuando yo cancelo, digamos, el m cuadrado
se me cancela con el M, me queda M. Obviamente el menos se me va con el menos. El 2 se simplifica con el 2 y me queda, el 4 se simplifica con el 2 y me queda 2. Y el P de I se va con el P de I, el P de X se simplifica con el PX cuadrado, con P de X y me da P de X. Idéntico con el I. ¿Ok? O sea, ya con esto se pueden poner a hacer los ejercicios. Mañana con Robert van a ver, los casos de las funciones que se comportan medio distinto. Y en ese caso, cómo se llegan a las soluciones y cómo se interpretan los resultados. Pero bueno, cortemos acá, creo que ya tienen bastante para ir viendo. La idea es que después de las clases puedan ir haciendo los ejercicios y vayan siguiéndolos para que surjan dudas en las clases que vienen. Pero bueno, no sé si quedó alguna duda. Si no es así, cortamos acá. Espera un segundito si hay alguna duda. Tengo una consulta, Ignacio. Sí, dale. ¿La próxima clase con FACFAR sería ya teoría de la firma? ¿O sea, la semana que viene? Sí, porque Pablo, según nos dijo, ya terminó con teoría del consumidor. Perfecto. Ustedes ya vieron la ecuación de Slutsky, tengo entendido, que es el último tema de la unidad, y ya empezarían con firma la semana que viene. Mañana hay otra práctica de consumidor. Si hace falta, haremos una tercera. Dale. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, chicos, Dale, gracias. me tengo que ir, nos vemos. Cualquier cosa escriban por el Classroom, ¿dale? Muchas gracias. De nada. Gracias, chao. Chau, nos vemos.